Y no nos olvidemos que ya llevamos 5 juicios en la provincia, este es el Sí. sexto. Y en el juicio de acá la provincia tiene el hecho particular de que la persecución en la iglesia es bastante, digamos, notoria y fue importante. Mataron a un obispo acá. Entonces, en ese sentido, ya en los juicios por el asesinato de Carlos y Gabriel y en el juicio aparecen los civiles. Aparecen civiles, entre otros, ¿cierto? Por cierto, catalán, como siempre, como nombró el compañero, pero aparecen los cruzados de la fe. O sea, todo el engranaje conservador, feudal, de propietarios, de terratenientes, ¿cierto? Que difamó, intimó, persiguió a la pastoral de Yandel y a todos los militantes populares que creíamos que la tierra debía ser para la trabaja, que decíamos que esa finca debía ser expropiada para entregar a los trabajadores. Ese choque de intereses fue lo que motorizó a muchos civiles, los que usaron la fe en particular, a Tradición, Familia y Propiedad, entre otros, y al equipo del Diario del Sol, uno de ellos está nombrado en el juicio y es asesor en el Senado hoy por hoy. O sea, esos son los civiles, pero también vale señalar que el problema de los civiles es un problema nacional. Está sin ser juzgado hoy Blaquier de Alto Horno Zapla, Jujuy. Está sin juzgar Levín de la Veloz del Norte en Jujuy. Está sin juzgar Mazot en Bahía Blanca. Está sin juzgar el propietario de Las Marías en Corrientes, la yerbatera Las Marías. Entonces, y otro aspecto importante que se suscite como problema son los civiles en tanto mandantes de las fuerzas represoras y la pata judicial, que es en la cual se asientan estas cuestiones procesales, cosas de toma y traiga, ¿cierto? Que hace justamente que se dilate en el tiempo. O que, como pasa en el país, ¿por qué hoy estamos hablando de mega causa en La Rioja? Y porque resume en cierta medida a la mayor cantidad de represores y la mayor cantidad de víctimas. Pero eso es un logro de la lucha de los organismos de derechos humanos que en esto, derogada la ley de impunidad, han logrado justamente empezar a totalizar el fenómeno de la represión. Acá no hubo represión en Villa Unión o represión en La Rioja, acá hubo represión en Villa Unión, en el país, en La Rioja, en el país y en el Cono Sur. Eso ese fenómeno tenemos que todos ponerlo en cierta evidencia para mostrar justamente a qué respondía los intereses del golpe, a qué intereses respondía. Y bueno, nada más y nada menos que lo dijo Walsh en su carta famosa, dice, con la misma crueldad que torturan y desaparecen, aplican un plan de miseria y hambre para el pueblo. El 2001 fue el resultante de todo ese plan. Entonces, tenemos que poner, no es una cuestión, como dice el compañero, que hablamos del sectorial, de lo individual, es una cuestión política en el marco de un proyecto, ¿cierto?, que en aquel momento luchaba por la liberación del pueblo, y en un marco que hoy por hoy, de esa lucha, ¿cierto?, abastece las aspiraciones de todos los pueblos de América. Entonces, los persiguieron, los asesinaron, los secuestraron, los mataron, los encarcelaron, los exiliaron, justamente porque se oponían a los intereses reaccionarios. Y justamente, aún lamentablemente, desgraciadamente, pero sí, después hay que saber que este proceso comienza en alguna medida con el 74-75, con los famosos decretos del gobierno de Luder y de Isabel, y otros que da cabida al operativo Independencia. Acá en La Rioja tenemos compañeros detenidos el 23 de marzo del 75, tenemos compañeros detenidos en abril del 75, o sea, tenemos un proceso, ¿cierto?, de años, que fundamentalmente en ese sentido, claro, hoy nosotros saludamos como un logro que tímidamente o no se esté transmitiendo en el Espacio 73, cualquier ciudadano podría ir a ver la audiencia que está transcurriendo. Vamos a intentar lograr que se tramite todo el juicio, porque lo hemos discutido todos los militantes, ¿no? En la ULAR se está transmitiendo en la legislatura, cuando pase el periodo electoral lo va a transmitir allá. Son logros nuestros. No importa que si lo hace Juan o Pedro, o si lo hace político A y B, son logros de la lucha del pueblo y tenemos que darle ese valor entre todos. Así que no podemos y en última instancia sabemos que somos parte de un conjunto que hoy está luchando. Tuvimos una reunión en Santiago del Estero donde todas las causas del NOA nos comprometimos a coordinar a eso, y justamente tenemos el problema común, los civiles. Tenemos el problema común de que no aparecen los registros de los archivos del Vaticano y de la iglesia del pueblo que sabe que te torturaron, a donde lo mataron a Wenceslao lo fusilaron en la puerta de la iglesia. No vivía en un cuartel subversivo, vivía en la iglesia como un militante. Entonces, bueno, todos los archivos tienen que dar cuenta de eso y lo tenemos que exigir aún hoy. Después de tanto tiempo de juicio, lo estamos exigiendo.
y bueno, tenemos que luchar políticamente. Como decía el compañero Santiago, tenemos que volver a la calle, tenemos que volver a la calle. Bueno, digamos, pero necesitamos hacer un acompañamiento social. No hay, acá no se reivindica a una organización, no se reivindica un método de lucha, acá se reivindica la lucha del pueblo, de los trabajadores, de los jóvenes estudiantes. Ese proceso que en alguna medida, en lugares como este, se ha encubierto. ¿Por qué? Porque sigue tocando intereses. Hoy, nosotros nos paramos hoy, interpelamos a varios políticos y a varios gremialistas y cosas, lo interpelamos con esta sola presencia. Entonces, bueno, en este sentido, en el NOA, vivimos esas dificultades. Hay mucho del poder feudal que gobernaba en aquella época presente aún hoy en las políticas. Bueno, entonces el cambio también tiene que ser, entonces saludamos justamente en La Rioja, saludamos la lucha contra la impunidad, que no pasa únicamente por nosotros, pasó por la gente de Nular, pasó por la gente de Tamatine, pasa por la gente de las experiencias nuevas que hay. Entonces, bueno, somos parte de ese lucha también, así que eso no dejamos de reconocer este momento histórico. Hubo juicios, pero hoy por hoy, en alguna medida, sacando la palabra que dije enfrentar antes, hoy estamos los represores y los testigos y los torturados, estamos presentes. Tiene esa característica este juicio, no es ni más emblemático ni menos emblemático, tiene esa característica y la tiene, como tuvo característica de hacerle justicia a la Iglesia popular, a la Iglesia comprometida con los pobres cuando fue el juicio con Angelelli. Tuvo esa característica. Muchísimas gracias por su testimonio. Gracias.